world is changing. Truth is vanishing. War is coming. Sounds like a job for Ethan Hunt. Tom Cruise returns in Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1, filmed at the height of the pandemic. Something that we can all be proud of, what we accomplished to keep people working and keep people going during that very challenging time. He's got his trusted IMF team. None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that. The IMF are kind of all about, Benji and Ethan and Luther masks and sort of creating situations to capture villains. The entity is like that times 1,000. So they've come up against a truly, truly phenomenal adversary in this film. And for Benji, as a tech guy, it's his worst nightmare. And a dangerous new villain. We do have a great villain. And I'm really proud of it. We have a great actor playing in that with Isai Morales also. So it's a very challenging, very challenging opponent. No idea the power it represents. It knows your story and how it ends. It's not ending yet. After all, this is Dead Reckoning Part 1. That means Cruise putting his body on the line for the franchise's biggest practical stunts yet. El presidente del partido Nuevas Ideas, Xavi Sabla, oficializó la candidatura por la reelección de Nayib Bukele tras el cierre de las elecciones internas. Anuncio al país que oficialmente nuestro presidente Nayib Bukele ha sido elegido como el candidato a la presidencia del partido Nuevas Ideas para participar en las elecciones del 2024. Bukele buscará la presidencia en fórmula con el actual vicepresidente Félix Ulloa. Algunas personas afines al gobierno celebraron el anuncio en sus redes sociales. Sin embargo, abogados constitucionalistas como Enrique Anaya insisten en que la reelección presidencial está prohibida por la Constitución. El Salvador es una república y una de las reglas básicas de las repúblicas, a contrario de las monarquías, es el límite temporal del gobernante. Considera además que el siguiente paso podría ser que la Asamblea Legislativa reforme las leyes actuales. Puedo casi apostar que va a aprobar una reforma constitucional o una nueva constitución, o una reforma que en realidad sea una nueva constitución, y la nueva asamblea la va a ratificar. Es un plan para perpetuarse, digamos, en el poder de forma indefinida. Bukele no ha dado conferencia de prensa oficial, pero dijo en su cuenta de Twitter: Hoy habló el partido más grande en la historia de nuestro país y el 4 de febrero de 2024 el pueblo salvadoreño tendrá la última palabra. En las elecciones internas del partido oficialista Nuevas Ideas, también se votó por los candidatos a miembros del Congreso, diputados del Parlacen y alcaldes municipales. Ucrania ha dominado la agenda durante la primera jornada de la cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania, donde hoy el secretario general de esta organización, Jens Stoltenberg, se refirió acerca del avance frente al comunicado de los 31 países en torno al camino que tendría que seguir Ucrania para convertirse en miembro de la alianza. Una invitación que ha quedado abierta con algunas condiciones, pero asegurando que se eliminaría uno de los puntos fundamentales para poder entrar a este grupo. Aún así, tomará tiempo, ya que hasta que la guerra no termine, esto no podría suceder. Las garantías que se están dando tienen que ver con el apoyo político y de seguridad que se mantendrá, en especial mientras continúa la guerra de Rusia contra Ucrania. Por otra parte, Stoltenberg aseguró que están trabajando para establecer y mantener un consejo sobre Ucrania que le daría una silla al presidente de ese país dentro del contexto de las decisiones y discusiones que mantiene la alianza. Por otra parte, se espera que durante las próximas horas el presidente Zelensky hable ante los miembros de esta comunidad en Lituania. Por ahora se ha mantenido al margen de hacer declaraciones, pero el gobierno de Ucrania ha visto esta nueva propuesta con algo de dudas, ya que no garantiza la entrada de su país a la OTAN. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, se
reunirá con el líder ucraniano este miércoles aquí en Lituania, donde hablarán acerca de temas importantes en torno a la seguridad y el apoyo militar. El consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, aseguró que mientras que los dos mandatarios estén en el mismo lugar, se reunirán. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se encontró con su homólogo de Turquía y lo felicitó por la decisión de haber respaldado la candidatura de Suecia, mientras que el gobierno estadounidense ha confirmado que estará entregando jets de guerra F-16 y que la petición se ha hecho al Congreso estadounidense. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Vilna, Lituania, para Telearuba.